para comenzar un poco y contextualizar el trabajo, como creo que nos pasó a todos al comienzo de la pandemia, no sabíamos exactamente cuánto tiempo íbamos a estar alejados de las aulas, ¿no? Y bueno, en el apremio de dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se implementaron rápidamente distintos entornos virtuales para continuar con el dictado de clases. Y bueno, quizás fue ese apremio, ese apuro para poder continuar con las clases, lo que nos llevó a realizar una implementación que, bueno, no estuvo diseñada como amerita la situación, no estuvo bien diseñada, no estuvo bien planeada, no pudimos hacer un relevamiento de los recursos con los que contaban nuestros y nuestras estudiantes, y tampoco, digamos, si bien muchos de nosotros habíamos tenido experiencias con la modalidad virtual, ya sea como estudiantes de algún curso de posgrado o dictando alguna capacitación, la realidad es que la mayoría de los docentes y las docentes del instituto no estaba muy formado quizás en el tema de la enseñanza virtual. Y bueno, esto deja en evidencia, digamos, se visibilizó ciertas problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, quizás la desigualdad en el acceso a la conectividad, a recursos para poder conectarse, tanto de docentes como de estudiantes, ¿no? Y bueno, también el tema de la formación de ambos, nuevamente, de docentes y estudiantes en lo que es el dictado de clases en la modalidad virtual, que bueno, que quedó en evidencia a partir de esta situación. Es por eso que con los colegas que están hoy acá, decidimos realizar un relevamiento para tener un panorama general acerca del impacto que la virtualidad estaba teniendo en nuestros estudiantes. Y por ello realizamos este trabajo que vamos a compartir hoy. Básicamente, los objetivos que guiaron nuestro trabajo fueron dos. Primero, intentamos conocer y comprender el estado de situación de nuestras y nuestros estudiantes, principalmente en relación a la disponibilidad de recursos, al uso de recursos, a las dificultades que experimentaron, a su propia valoración del aprendizaje durante este periodo, entre otros. Tomamos como momento, obviamente, la etapa de aislamiento y distanciamiento social obligatorio que transitamos acá en San Luis durante el primer cuatrimestre. Y el segundo objetivo fue obtener esta información, en particular acerca de estos aspectos contextuales, tecnológicos y pedagógicos, para identificar fortalezas y debilidades y poder realizar cambios o adaptaciones pedagógicas para el segundo cuatrimestre. Si bien en San Luis... Pondrá, sí, es esa la cosa, decirles que en todo caso, bueno... Bien, si bien en San Luis habíamos tenido una situación epidemiológica muy buena, no habíamos podido regresar al aula, y bueno, justamente al comenzar el segundo cuatrimestre, la situación epidemiológica cambió, así que continuamos con el dictado virtual de las distintas asignaturas del profesorado de inglés. Por lo tanto, la información que obtuvimos en este trabajo nos ha sido de gran utilidad. Bien. Bueno, brevemente, solamente para mencionar el marco teórico que le dio justamente un marco a nuestra investigación, fueron las características de los entornos virtuales de aprendizaje que proponen Duarte y Sagrá. Básicamente tomamos como principales características la ubicuidad, la flexibilidad, los cambios de roles que este entorno demanda, tanto para el docente, que además de ser el transmisor de contenidos y de conocimientos, y de un mediador,
se vuelve o se torna un facilitador y un tutor, y también para los cambios que esto demanda para el estudiante, para la estudiante que, bueno, tiene un rol mucho más activo y más autónomo, ¿sí? Y además de estas características, Duarte y Sagrada hacen referencia a las metodologías que son necesarias para realizar un acto pedagógico mediado por la virtualidad, que tienen que ver justamente con la apertura y la flexibilidad. Es decir, básicamente no podemos seguir enseñando de la misma forma que lo hacíamos mientras estábamos en la presencialidad, o en la vieja normalidad, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y además, para poder interpretar el acto pedagógico mediado por la virtualidad, tomamos el modelo tridimensional o de triangulación de vectores de Cobo. Simplemente, este modelo nos dice que en todo acto pedagógico mediado por la virtualidad intervienen de forma dialógica y constante 3 vectores. El contenido, ¿sí?, que es la materia prima de cualquier disciplina y de la asignatura en particular, es decir, el conocimiento que vale la pena enseñar, que es necesario enseñar. El contenedor, que es el entorno a través del cual se realiza, digamos, esa transmisión de contenido, en este caso los entornos virtuales, y el contexto, que serían todos aquellos aspectos, tanto físicos como simbólicos, que pueden incidir en los procesos de aprendizaje. Pueden incidir positivamente o pueden incidir negativamente, ¿sí? Bien. Para realizar este estudio, entonces, realizamos una investigación exploratoria y diseñamos como instrumento de recolección de datos una encuesta de preguntas cerradas y abiertas. La diseñamos en Google Drive, en Google Forms, y compartimos o enviamos esta encuesta a todos los estudiantes del profesorado que estuviesen activos en al menos un aula virtual de las distintas asignaturas. Para ello se eligieron 4 asignaturas, 4 espacios curriculares, uno en cada año, aquellos que tuviesen un mayor número de estudiantes activos, para compartir la encuesta. De 219 encuestas enviadas, recibimos 90 respuestas, que fueron las que analizamos, ¿sí? Estas encuestas estuvieron organizadas siguiendo el modelo de triangulación de vectores de Cobo en aspectos contextuales, tecnológicos y pedagógicos. Hoy, en este trabajo, vamos a compartir algunos de los resultados más relevantes, digamos, de los aspectos pedagógicos, ¿sí?, sobre los que se indagó. En este sentido, antes de pasar de diapositiva, los aspectos pedagógicos acerca de los que indagamos fueron las dificultades que las y los estudiantes experimentaron en sus procesos de aprendizaje durante este periodo de enseñanza en la virtualidad, la valoración de su propio proceso de aprendizaje, y por último, la identificación de aspectos positivos en el mismo periodo. Bien, vamos a empezar a ver algunos resultados. En relación al primer aspecto que indagamos, que fue la identificación de las dificultades en los procesos de aprendizaje, en la virtualidad, como se puede ver, la principal dificultad que predomina fue la cantidad de materiales y actividades. Cabe destacar que en esta pregunta las y los estudiantes podían elegir más de una opción, es decir, podían elegir todas las opciones con las que se sintieran identificados. Entonces, acá les vamos a mostrar las que tuvieron mayor recurrencia. En el primer caso, entonces, fue cantidad de materiales y actividades, ¿sí?, seguido por problemas de conectividad. Después tenemos la organización personal del tiempo, seguida por la falta de tiempo. A la falta de tiempo, perdón, le siguieron los plazos de entrega, o sea, son 2 aspectos que están muy relacionados, ¿sí? Después tenemos explicaciones e instrucciones poco claras, la complejidad del contenido, la complejidad de las actividades, el manejo del aula virtual y, por último, el acceso a los dispositivos.
De estos resultados, ¿qué lectura podemos hacer? La primera lectura que hacemos es que las dificultades corresponden a los tres vectores propuestos por Cobo, ¿sí? Es decir, hay dificultades que se relacionan con los aspectos contextuales, otros que se relacionan con el contenedor, ¿sí? Y también hay varios que se relacionan con el contenido. Pero sin embargo, lo que predomina, o las dificultades que predominan, son aquellas relacionadas con el contenido, ¿sí? Es decir, su complejidad, la complejidad de las actividades, las explicaciones e instrucciones poco claras, la cantidad de material, los plazos de entrega muy acotados. Lo que interpretamos de esta situación es que, bueno, quizás muchas veces se hace una especie se intenta transmitir, ¿no?, la educación o la forma en la que dictamos clases en la modalidad presencial a un entorno virtual. Y no tenemos en cuenta justamente las características de la virtualidad. Entonces es necesario replantearnos varias cosas. En primera medida, ¿qué conocimientos consideramos necesarios y relevantes en este contexto? Y por otro lado, necesitamos poder utilizar o implementar una metodología de enseñanza que sea acorde a los entornos en los que estamos trabajando y al contexto en el que estamos trabajando, ¿sí? Quizás muchas veces también se piensa que al estar conectados, al estar en la virtualidad, lo mejor que podemos hacer es dar mucho material, mucho contenido. Y de cierta forma eso puede resultar negativo para los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, ¿sí? En relación al segundo aspecto, que es la valoración de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, o sea, su propia valoración, se les pidió que en una escala de 1 a 5 valoraran su propio aprendizaje, siendo 1 bueno y 5 malo. Como pueden ver en el gráfico, casi el 50% de las y los estudiantes ubicaron su aprendizaje en un rango medio, ¿sí? En un rango de 3 puntos, con una tendencia hacia resultados positivos, ¿sí? Bueno y bastante bueno, que podríamos redondearlos en un 37,7%, y un porcentaje menor que consideró su aprendizaje como bastante malo o malo, que fue un 14,4%, ¿sí? Cuando les preguntamos a los estudiantes por qué habían valorado su aprendizaje de esa manera, las respuestas que obtuvimos fueron, en líneas generales, que ellos se sentían que estaban aprendiendo, pero que ciertos procesos que están muy relacionados con el aprendizaje de una lengua extranjera, principalmente la oralidad, que ellos sentían que no estaban desarrollándola como lo harían en la presencialidad, entre otros, ¿sí? Otros aspectos que los estudiantes mencionaron fue, algunos ya los vamos a mencionar en el punto siguiente, pero mencionaron aspectos económicos, el manejo del tiempo, muchos otros aspectos no relacionados tanto con el factor contenido, con el vector contenido, ¿sí? Como positivos para valorar su aprendizaje. Principalmente los espacios curriculares que más dificultades presentaron fueron justamente aquellos en los que se trabaja o se desarrolla la oralidad, también, bueno, fonética, fonología, la práctica profesional, residencia pedagógica, ¿sí? Bien, en aquellos que valoraron su aprendizaje en términos de 1 y 2, es decir, bueno y bastante bueno, o muy bueno, en sus justificaciones destacaron la comunicación con el cuerpo docente, el aprendizaje que tuvieron en este periodo en relación a
a la alfabetización digital, la posibilidad, la comunicación con compañeros, el apoyo docente, ¿sí? Entre otros factores. Que fue justamente lo que aquellos que eligieron 4 y 5 para valorar su aprendizaje como malo o bastante malo, no pudieron conseguir. Es decir, aquellos que eligieron o que puntuaron su aprendizaje como malo, como 4 o 5, destacan que tuvieron muchos problemas de conexión, que fue difícil para ellos acceder a los entornos de aprendizaje, a las aulas virtuales, que fue difícil comunicarse con el equipo docente. Entonces, acá vemos cómo el factor contextual y el vector contextual y el vector contenedor, de cierta forma, también influyen o pueden influir negativamente en el aprendizaje. Es como que cada justificación de cada lado estuvo basada justamente en el poder acceder al aula, en el poder conectarse o no, en el poder comunicarse con el docente o no, más que en el contenido, ¿sí? Bien, y por último, en relación a la identificación de los aspectos positivos durante este proceso, vamos a mostrarles, esta respuesta fue abierta, así que vamos a mostrarles los que más se repitieron. El primero fue el manejo del tiempo, ¿sí? Lo que los estudiantes decían es que la virtualidad les permitió, por ejemplo, cursar mayor cantidad de espacios curriculares al mismo tiempo, algo que en la presencialidad no podían hacer, y que también les permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Ese fue el principal aspecto. El segundo se destaca es la asincronía y la ubicuidad, ¿sí? Algunas de las respuestas fueron, por ejemplo, que valoraban el hecho de poder estudiar desde su casa, en la comodidad de su casa, en el momento y en el lugar en el que se sentían cómodos y demás. Muchos que tienen otras responsabilidades, como el cuidado de niños o el cuidado de adultos, también valoraron el hecho de poder acceder a las clases y a la formación en distintos momentos, ¿sí? Cosa que quizás con la presencialidad no pueden hacer. El tercer aspecto que resaltaron fue el económico, es decir, los gastos de traslado hacia la institución y de material que se ahorran justamente. Es un aspecto que apareció repetidas veces. El número 4 fue la alfabetización digital. Es decir, muchos estudiantes recalcaron que pudieron desarrollar sus competencias digitales debido a que tuvieron que aprender, como todos, como nosotros también, a manejar distintos entornos virtuales, porque bueno, no todos los docentes usaban los mismos entornos, algunos usan Classroom, otros usan Escuela Suite, que es el campus virtual de la institución. Se aprendió a manejar distintos tipos de recursos digitales, ¿sí? Lo cual es destacado por los estudiantes. Y el último aspecto que recalcan es el vínculo pedagógico. Es decir, la mayoría de los estudiantes se sintió acompañado por el cuerpo docente y destacaron mucho, aparte del acompañamiento, la flexibilidad. ¿Sí? Si bien quizás algunos estudiantes se quejaron justamente o mencionaron el tema de los plazos de entrega y del poco tiempo que tenían, la mayoría logró entablar un vínculo pedagógico con los docentes, ¿sí? Bien, y para concluir, retomando las ideas principales de los resultados que acabamos de analizar, podemos decir que las y los estudiantes del instituto tuvieron dificultades, como todos, durante este proceso de aprendizaje en la virtualidad, y que como decíamos, estas dificultades se relacionan con los 3 vectores propuestos por Cobo, es decir,
tuvieron dificultades relacionadas al contexto, dificultades personales para organizar sus tiempos de estudio, ¿sí? Dificultades laborales, ¿sí? Tenemos un gran número de estudiantes que trabajan, que son mayores de 30 años y tienen familias a cargo, ¿sí? Pero lo que nos llamó la atención es que el vector que predominara fuera el contenido, ¿sí? Como decíamos recién, en realidad creo que eso es importante saberlo para poder hacer una autocrítica como docentes y ponernos a revisar un poco y a ver qué es lo que estamos haciendo, qué estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si estamos utilizando las herramientas pedagógicas y didácticas apropiadas para el entorno en el que estamos trabajando, o si estamos haciendo un traslado de lo que sería la presencialidad a un aula virtual, ¿verdad? El segundo aspecto fue que la mayoría de los estudiantes valoró su proceso de aprendizaje en la mitad del continuo, pero que hubo una tendencia hacia considerarlo bastante bueno, ¿sí? Es decir, si consideramos los porcentajes de aquellos que eligieron el punto medio y los porcentajes de aquellos que eligieron las opciones más positivas, tenemos una gran mayoría que percibió que aprendió algo, ¿sí? En este sentido hay una gran valoración de la continuidad, ¿sí? Se pudo continuar con el cursado de todos los espacios curriculares, se pudo tomar exámenes finales, ¿sí? Pero, bueno, algunos espacios en particular presentaron problemas justamente por la naturaleza del espacio curricular, ¿sí? Principalmente, como decía, la práctica profesional y la residencia pedagógica. Por otro lado, se identificaron también aspectos positivos durante este periodo y estos están relacionados directamente con las características y las ventajas de la virtualidad que mencionan Duarte y Sagrá. Es decir, la mayoría de los aspectos positivos que se destacan tienen que ver con la ubicuidad, con la asincronía, con la posibilidad de estudiar, de trabajar, de combinar ambas cosas, ¿sí? Creo que esto es muy importante porque también nos puede ayudar como institución a trabajar de otra forma, cuando volvamos, ¿no? Quizás a trabajar más, incluyendo la virtualidad de otra forma, ¿no? De una forma más significativa en los distintos espacios curriculares de la carrera, ¿no? Y solamente para terminar, decir esto, que, bueno, pensamos que este periodo es, a pesar de lo caótico y de lo incierto, nos ha brindado, ha puesto de manifiesto muchas desigualdades y muchas dificultades, pero también nos ha dejado muchas enseñanzas, y que este es el momento para usar esas enseñanzas, lo bueno y lo malo, para construir un diálogo entre la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Hay que enfrentar la normalidad que viene, que creo que no sabemos muy bien cómo va a ser, y bueno, creo que la virtualidad tiene un gran potencial para que podamos ofrecer propuestas formativas en educación superior de calidad y también que sean inclusivas. Bueno, eso es el trabajo que queríamos compartir, están las referencias bibliográficas. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta de parte de los asistentes? ¿Algún comentario? ¿No? A mí me pareció muy interesante que hayan podido hacer estas entrevistas y hayan podido hacer estas estadísticas con respecto a los resultados que va dando la virtualidad, porque hay poco hecho y creo que va a ser interesante los estudios a futuro, ¿no? Eso me pareció muy interesante de sus trabajos. Sí, aparte, ahora el comienzo del segundo cuatrimestre, digamos, con esta información, se realizaron muchos cambios, y creemos que estos cambios, en cuanto a la organización de los espacios curriculares,
hasta el tipo de recurso, ¿no? El tipo de entorno. Pudimos ver, estos resultados no los compartimos en este trabajo, pero el hecho de saber, por ejemplo, qué entorno virtual les resultaba más complicado a los estudiantes y cuál les resultaba más simple y más provechoso, la verdad que fue muy útil para poder organizarnos como institución y seguir una línea en común y también organizar los tiempos y bueno, los contenidos y muchas otras cosas más. Bien, muchas gracias. Acá hay un comentario muy claro y preciso. Interesante la encuesta.